título del mensaje esta preciosa mañana es Un gen eterno, un gen eterno. Empecemos. La Biblia tiene unas cuantas fechas para representar el tiempo de Israel en Egipto. Podría ser eso a lo que la Biblia se refiere. Si una persona, amados hermanos, amados oyentes, recibe una noticia de un suceso futuro que va a acontecer, y es un suceso inminente, desde cuando la persona se empieza a preocupar, ¿en qué momento la persona empieza a angustiarse de ese proceso? Si alguna persona le dicen que tiene que pasar por un proceso de una operación complicada en 1 mes y medio, dice, me consulta, ¿desde cuándo esa persona comienza a preocuparse? Desde ya. Gracias, es una iglesia sumamente inteligente, lo reconozco. Y entonces esa persona empieza a preocuparse desde el momento que entra al pabellón o del momento que le dan la noticia. La persona, cuando le dicen, usted dentro de 8 días va a tener, vamos a decirlo, una cita odontológica de un tratamiento de conducto. Usted solo de sentir en su cerebro el recuerdo de la fresa, usted se le quita las ganas de comer mangoviche y cualquier cosa parecida. Estoy haciendo esto para que entremos un poco en calor. Y entonces, desde ese momento que le dan la noticia, la persona entra como en ese momento de expectativa. Ok, desde el momento que Abraham, el patriarca de los hebreos, el padre de la fe, escuchó la noticia que su descendencia iba a nacer esclavos en una tierra no suya y los iban a afligir. Eso está en Génesis capítulo 15. Vamos a hablar de todo un poco hoy, un poco, tenemos tiempo y estamos en bendición. 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y allí será oprimida 400 años. Wow. Desde ese mismo instante en que el padre Abraham, ni siquiera era Abraham, era Abraham, todavía estaba circuncidado, por allá en el capítulo 17 es que empieza el tema de la circuncisión, pero por ahora estaba todavía con el nombre de Abraham, abreviatura de Abi. Desde ese día Abraham se empezó a angustiar y cuando empezaba a ver la promesa cumplida, cuando nació Isaac, dijo, wow, ¿qué irá a pasar? Dicen los expertos en la cronología bíblica que cuando nació Miriam o María, pues para que me entiendan, la hermana de Moisés, empezó la verdadera esclavitud, que fue más o menos 86 años que tenía Miriam cuando salieron de Egipto. Pero volvamos con Abraham. Abraham se angustió espiritualmente, psicológicamente, y ya se veía en Egipto esos 400 años antes de la salida. Luego pasaron 30 años después de esta palabra contundente y profética que dice el versículo, será esclava allí. Y él dijo, Señor, pero si recién te estoy pidiendo un hijo, ¿cómo me estás diciendo que mi generación va a ser esclava en una tierra extraña? Estamos hablando de una esclavitud impactante. Y entonces pasaron 30 años y nació Isaac, el hijo de Abraham, y siempre que Abraham veía a Isaac, pensaba en la profecía y pensaba, ¿será esta la generación que bajará a Egipto a la esclavitud? Y había una angustia existencial, dicen los profundos de la Biblia, en el corazón de Abraham. En cada uno de los patriarcas, cada uno de ellos vivió el temor de la profecía. Iba a suceder inmediatamente para el bien de los propios hebreos. Los hebreos, amados hermanos, bajaron la guardia 210 años después de que uno de la tribu, que era José, fuera el virrey de Egipto. Estoy dando grandes saltos cuánticos, hay otros mensajes que están en YouTube, usted los puede revisar. Y entonces después de que pasó, dicen más o menos 210 años de gloria, se perdió la influencia de los patriarcas.
Dice mi consulta que ya no se levantaban a las 3 ni a las 2 de la mañana, ni sacaban una hora en oración para recordar lo que Dios le había enseñado a sus patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya los patriarcas habían muerto, Jacob había entrado a la tierra de Egipto, su hijo José era el virrey, habían prosperado, estaban en una posición económica bien y bajaron la guardia, porque siempre, hermanos, que yo aconsejo a una persona que estaba en una condición paupérrima antes de conocer al Señor, y el Señor levanta su cabeza en medio de los enemigos, adereza mesa delante de él en presencia de sus enemigos, de sus angustiadores, y ya no es esa persona derrotada, perdedora, enferma, sin gracia, sin brillo, uno más en la vida, uno más en la sociedad, y esa persona ya tiene cierto airecito a gloria, y ya tiene, en el caso de las mujeres ya parece una israelita, bendito el Señor, y en el caso de los hombres ya parece un David o un Salomón o un Absalón, que dicen que eran bellos y que eran guapos porque se han cuidado de trasnochar, de deshidratarse por el alcohol y de andar de situación en situación. Le digo a la persona, preserve la bendición, preserve la bendición, porque estar en bendición es bendición, pero preservar la bendición es muy difícil. Usted puede perder la bendición muy fácil, amado hermano. Es tan fácil. Estaba leyendo en esta semana cómo Sansón cayó en las piernas, no en los brazos, sino en las piernas de Dalila, y Dalila realmente vendió a Sansón. La crónica exacta es que lo vendió por dinero. Ella era una prepago, OnlyFans se dice, fina, de clase, era lo mejor de los filisteos, trabajaba de webcam y, bueno, estoy exagerando, pero era lo mismo. Era una mujer guapa, le gustaba mucho el dinero, era enferma por el dinero, y entonces pues Sansón era un hombre que tenía dinero, era uno de los jueces del pueblo de Israel, y era un tipo nazareno desde su nacimiento, era una casta especial. Esa gente como que no andaba, levitaba, porque tenían unos poderes, eran unos superhéroes. Bueno, me desvié del tema, pero hay que hacerlo. Eran tal la fuerza de este hombre nazareno que cogía un león y le arrancaba la quijada. Wow, pero no eran los leones pulgosos de allí del zoológico Santa Fe, sino leones prehistóricos. Y era un hombre que había asesinado a 900 y tanto de hombres con la quijada de un burro por ahí, la quijada hasta, ¿cuántos son? 900, los atiendo de a uno y a todos los mató, bendito el nombre del Señor. Era un hombre que le gustaban las adivinanzas, los acertijos, pero una mujer que necesitaba dinero lo vendió por dinero. No sé por qué dije eso. Cuidado con el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces Sansón fue vendido por dinero. No fue otro el motivo, dinero. Se dice, ¿cuál fue la causa de Sansón? Que tomó vino, no, lo vendieron. Una mujer lo vendió, dijo, él vale tanto, si me dan tanto lo vendo. Le dieron el dinero y él lo vendió. Dijo, por favor, antes de llevárselo me consigna, y le consignaron. Bajaron la guardia, amados hermanos. No baje la guardia cuando usted tenga salud. Cuando usted tiene salud, no valora la salud. Cuando usted tiene la armonía de los hermanos, no valora la armonía de los hermanos. Cuando usted tiene privilegios en un ministerio, no valora esos privilegios que Dios le da. Cuando usted tiene gracia al entrar y al salir, a veces no se valora esa gracia al entrar y al salir. Y vemos cosas negativas, pero no preservamos la bendición. Aleluya. Recuerden lo que dijo Jacob cuando se enfrentó a esta entidad: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y peleó Jacob por la bendición, y peleó y se agarró ahí. Lo hirieron en medio de la bendición, pero dijo, no importa, esta es mi bendición. No venda su heredad. Recuerdan también por allá una de las historias de los reyes, creo que es en el libro de los jueces. Había un hombre sencillo, tenía una buena parcelación al lado de la casa de Nariño, y entonces salió el presidente y le dijo, me gusta esa casa que usted tiene ahí, véndamela. Y él dijo, no, guárdeme el Señor de vender mi heredad. ¿Cómo se le ocurre? Dijo, yo soy el presidente, no se la vendo, no tiene precio, no le vendo lo que Dios me dio, esto me lo dejaron mis padres. Bueno, estoy diciendo cosas de recorrido que tiene mi cabeza. Y él, como era inmaduro, un rey inmaduro, se fue y se acostó al rincón y empezó a llorar como un nene.
Entonces la esposa, que era una impía, fue y le dijo, amor, venga usted, amor, no amor, sino mor, ¿usted por qué está llorando, mor? Entonces, creo que era paisa, mor, ¿usted por qué está llorando? Entonces él le dijo, mor, no yo, mor, ¿por qué está llorando, mor? Bien, paisa. Entonces, me quieren vender una finca que quiero, ¿cómo así? Usted es el rey. Pues fueron y le quitaron la finquita al pobre hermano y le cortaron la cabeza. Bueno, la historia es trágica y le quitaron la finca, pero prefirió morir a entregar la heredad que el Señor le había dado, aleluya. Si el Señor le ha entregado alguna cosa a usted, cualquier cosa, gracia, salud, oportunidad, la voz, cualquier cosa, presérvola, reténgala, no deje perder, porque hay otros que estamos orando, la bendición del que se vaya a perder, démela a mí. Si ese que venía a la iglesia no volvió, pues esa bendición que iba a caer sobre él, que caiga sobre mí, amén. ¿Recuerdan esa canción que le gusta tanto al hermano Jorge, que está cayendo? Está cayendo. ¿Lo recuerda, Jorge? Eso, y levantaban las manos, su gloria sobre mí. Bendito el Señor, retenga su heredad, retenga la bendición, sea sabio en la bendición que Dios le dio, no haga trueques con la bendición que el Señor le dio. Bueno, me desvié del curso, vamos a enrutarnos otra vez. Así que se perdió la influencia de los patriarcas. Israel tuvo que pagar las consecuencias con la esclavitud real. Cambiaron el trabajo que tenían para Dios. Es que a veces tenemos trabajo para Dios. A veces el Señor nos encomienda una misión, amén. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no lo hacemos. Pongan sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán, no lo hacemos. Reprendan demonios, no lo hacemos. Beban cosas mortíferas, no lo hacemos. Bueno, sigamos. Y entonces cambiaron el trabajo para Dios, no volvieron a buscar a Dios, se descuidaron, no entregaron su alma absolutamente a mirar al Dios de los patriarcas, y parece que se perdió de moda el tema de los patriarcas. Ellos tenían una esclavitud voluntaria hacia Dios. A mí me gustó eso de esclavitud hacia Dios. Hay varios versículos, varias referencias, sobre todo paulinistas. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo, vive en mí. Lo que para mí antes era ganancia, hoy lo tengo por estiércol, por tal de asirme de Cristo. No se esforzaron al máximo en su espiritualidad y se debilitaron. 86 años pagaron un precio muy alto. 86 años pagaron un precio muy alto. Yo estaba al medio de mi consulta, cogí mi celular, hice la ecuación, 86 por 5, hermano Fabio. Muy bien, 430. 86 por 5, 430. Qué buena. Los hermanos les gustan las matemáticas. ¿De dónde sacamos esa ecuación? De las 5 veces 86 que Israel debía pagar una esclavitud física y dura, solo pagó una de las 5 que debía pagar. Qué bueno eso, me gusta. Por ahí 2 hermanos lo entendieron. Dios, ¿alguien entendió la ecuación que hice? Ok, Dios transformó el sufrimiento que Israel debía de pagar para que lo trabajaran para Dios. Tenían que pagar 5 veces 85 años y el Señor dijo, no, pues solamente que el tiempo en que nació Miriam al tiempo que Miriam salió, punto. Ahí van a trabajar de verdad como esclavos, ahí de verdad van a ser humillados, porque el Señor es bueno y misericordioso. ¿Cuántos hemos disfrutado de la misericordia del Señor? Aleluya. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levanta. El Señor es experto en perdonar, el Señor es experto en restaurar, el Señor es experto en preservar la vida de una de sus ovejas. A su nombre sea todo. A mí me llamó esta semana una pareja de hermanos que me acompañaban hace tiempo, mucho tiempo. Cayeron a la cárcel ambos. Me llamó el muchacho, ya son adultos, me dijo, mire, aquí estoy con mi compañera, los saludé, los bendijo,
me dijo, un hijo mío acaba de apuñalear al otro. Yo le dije, busquen a Dios. El Señor no se ha olvidado de ustedes. El Señor es compasivo, el Señor es misericordioso. Hermano, es que el mundo no paga, afuera no paga, afuera no hay nada. Realmente el único que paga con creces el servicio a Él es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero a veces usted le da la vida, y esto lo digo a nivel personal, usted le entrega la vida a una empresa, pasan 30 años en la empresa y al final de los 30 años usted no sirve. Pero qué raro, descubrieron a los 30 años que era malo. Pero es mejor servir al Señor, es mejor ser esclavo del Señor, es mejor estar a los pies del Maestro. Bendito el nombre poderoso del Señor, amén. Así que ese trabajo para Dios es un trabajo precioso. Vamos a seguir con el tema del perdón y de la misericordia del Señor. Estuve viendo un salmo, el salmo número 3, que es extraordinario. Dice, salmo de David, cuando huía delante de su hijo Absalón, bendito el nombre del Señor. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y finalicé mi descanso y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y me gusta este versículo, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. O sea, a mis enemigos le diste un bofetón y los humillaste delante de mí. Lo estaba diciendo cuando su hijo lo estaba persiguiendo. O sea, él profetizaba en medio de la persecución. Él decía, no importa, Señor, a mis enemigos dales en la mejilla, avergüénzalos delante de mí. Porque su hijo Absalón estaba persiguiéndolo. Su hijo Absalón lo quería cazar, lo quería matar. Pero él dice, Señor, no temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Aleluya, la salvación viene de Jehová sobre tu pueblo. Él lo estaba diciendo en medio de una derrota. Él lo estaba diciendo en medio de las consecuencias de un tremendo pecado. Todos se saben la historia. No voy a darle duro a David esta mañana. Pero él estaba caminando y bendiciendo al Señor. Caminando y diciendo, Señor, yo me voy a acostar y yo voy a dormir y voy a finalizar mi sueño porque tú eres el que me sustenta y no voy a temer a 10 millares de gente que vengan en contra mía. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, aleluya. El final tiene que ser el más fuerte de lo que realmente va a inculcar un gen. Al final, ese final glorioso, no el proceso, sino el final glorioso, ese gen eterno dentro del creyente. Bendita la gloria del Señor. El gen de la misericordia. El gen de la misericordia. Un esclavo es la persona más agradecida que hay. Aleluya. Un esclavo real, un esclavo de la palabra. No tiene nada de él y todo lo que tiene lo recibe de su amo, porque tiene absoluto agradecimiento con su amo día y noche. Se levanta para su amo, se acuesta para su amo. Bendito el nombre del Señor. Cuando Israel pasó la esclavitud física, era para que tuviera ese gen, ese ADN del esclavo agradecido. Aleluya. El esclavo agradecido. ¿Cómo se ve usted ante la presencia del Señor? El Señor al soberbio lo mira, pero de lejos. Pero ese esclavo que se siente inmerecedor de la misericordia del Señor es genético, eso está por dentro, eso está en el ADN de nosotros. Andar humillado delante de su presencia, Salmo 32. Andar humillado delante de su presencia, Salmo 51. Aleluya. Andar bajo la protección del Omnipotente, Salmo 91. Estar seguro en los brazos de Jehová o en la firmeza del Señor, Salmo número 1. Bendito el nombre del Señor. Saber a qué clase de Dios adoramos, Salmo 115. Estar ahí reconociendo que no es por nuestros méritos, reconociendo que no es por nuestra habilidad, reconociendo que hay gente que cualifica más para que Dios se hubiera fijado en ellos, pero que Dios tuvo misericordia de nosotros, como decía Pablo, como un abortivo. Yo no merecía la misericordia del Señor porque yo fui perseguidor, pero el Señor me llamó a mí. Aleluya. Bendito, denle un aplauso al Señor esta mañana.
Si lo va a hacer, hágalo bien, aleluya. Somos indignos de la misericordia del Señor en nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Ser agradecidos por siempre. Yo no sé cómo hacen ustedes sus oraciones. Aquí hay un grupo maravilloso de personas. No sé si lo hacen con el Padre Nuestro. No sé si lo hacen invocando algo o algo. El 97% de mis oraciones, que generalmente procuro que sea 1 hora o más. Si hago ejercicio 40 minutos ininterrumpidamente, no puedo hacer una oración de menos de 40 minutos, sería pecado. Así que hay que subirle un poquitico al tiempo de la espiritualidad. Entonces, en esa oración siempre es con acción de gracias. Siempre, porque lo dice Pablo, sean agradecidos. Hagan oraciones con acción de... Aleluya. Es que esta generación no rima con estos, son verbos, no sé qué es, pero la gratitud, ¿sabe qué? Es el primer toque de la misericordia de Dios en una vida que se siente indigno, que se siente pequeño, que siente que no lo merece. Dice, Señor, no es por mis méritos, no es porque canto muy bien, no es porque predico muy bien, no, es por tu misericordia. No sé cuántos entran a la casa donde viven y dicen, gracias, Señor, por esta bendición. Yo no sé cuántos se levantan por la mañana y miran el cielo y dicen, gracias, Señor, por esta bendición. Yo no sé cuántos se ponen un par de zapatos y dicen, gracias, Señor, por esta bendición. Yo no sé cuántos respiran y dicen, gracias, Señor, por este aire que viene a mis pulmones. Yo no sé cuántos pueden leer la Biblia y dicen, gracias porque todavía puedo leer la Biblia. Yo no sé cuántos van caminando por la calle y van diciendo, gracias porque es por tu misericordia. Yo le digo, Señor, gracias por librarme de esto, y por librarme de esto, y te agradezco porque todavía estoy en pie. Dele un aplauso al Señor esta mañana. Dele gracias al Señor por la vida. Dele gracias al Señor por la misericordia. Dele gracias al Señor porque le salvó estando usted muerto en delitos y en pecados. Dele gracias al Señor porque todavía puede llegar hasta este lugar por sus propios medios. Sigamos. Así que potencialmente agradecidos con nuestro Redentor. Dicen los profundos del tema, Dios no hace milagros si no son necesarios. Dios no hace milagros si no son necesarios. Voy a hacer la tarea fácil. Dios no necesitaba abrir el mar. No, ya Él había hecho un milagro, le había dicho al mar, hasta aquí llegará el ímpetu de tus olas. Dios no podía resarcir un milagro que iba a hacer o que había hecho. Tenía que resarcir ese milagro y decirle, no sé dónde se paró, no sé qué ángel mandó, pero aquí había un muro de agua a la derecha y a la izquierda otro muro de agua. Bendito el Señor. Dicen los alegóricos que habían hasta árboles y aves cantando. Es una alegoría profunda, rabínica. Ya estaba perfecto lo que Dios estaba haciendo, pero Dios no necesitaba hacer eso solo por hacerlo. Bendito el Señor, porque Él no hace milagros innecesarios. ¿Cuántos milagros innecesarios le has pedido al Señor últimamente? Todos hemos caído en esa lotería, en esa ruleta, en ese chance, como dicen los más adultos. A ver qué pasa. Dios no hace milagros innecesarios. ¿Qué milagro estás pidiendo al Señor? Un milagro necesario. Ya el Señor creó el oxígeno, aleluya. Ya el Señor creó el cielo. Ya el Señor creó el sol, la luna, las estrellas, el agua, el don maravilloso del agua. Bendita la presencia del Señor. Oh, ¿qué más podría haber hecho el Señor? Pero los cielos cuentan la gloria de Dios. Y si Dios lo hizo de esta manera, Dios quiere que sea así. Un milagro representa la anulación de la naturaleza como la conocemos, aleluya. Wow. Un milagro representa la anulación de la naturaleza como la conocemos. Cuando alguien está enfermo, tiene un cuerpo enfermo, tiene una enfermedad que lo está atormentando, ya es parte de su naturaleza, de su genética, la trae en su sangre, la enfermedad, la peste. Pero al Señor le place que haya una irrupción en esa enfermedad y hace un milagro donde quizás ni siquiera, de pronto te ibas a morir por eso, porque para eso
tenemos el gen de la muerte, tenemos lo natural del ser humano es que te mueras, no que quedes para vegetal. Pero el Señor a veces interrumpe el curso normal para que tengas más vida, para que tengas más lucidez, para que tengas ese vigor en tus huesos. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de Jehová. Y el Señor a veces le place darle a un cuerpo más salud de lo normal. Al Señor le place darle más vitalidad a un cuerpo de lo normal, porque le está sirviendo, porque está haciendo algo para su obra. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Así que un milagro representa la anulación de la naturaleza. Tengo que avanzar, bendito el Señor. Como la conocemos, al Dios que cambiaría de otra manera todo el objetivo de la salida de Israel, de abrir el mar y que ellos atravesaran por el medio de ese milagro, era para llegar al monte Sinaí y era para recibir la Torá, era para salirse de sus propios límites. Aleluya. El Señor necesita que nos salgamos de nuestros propios límites. Decíamos una frase célebre: el cerebro dentro de la cubeta. Aleluya. Y a veces metes el cerebro dentro de la cubeta y ahí se te queda. El milagro de la agua era para que estaban, o porque estaban paradas esas aguas como murallas, lograr ese máximo de nivel de reconocer el bien que recibimos de nuestro Señor de señores. Todo lo que ocurre viene de Dios. Aleluya. Esto también es para bien. Aleluya. Esto también es para mi bienestar. Hay una frase en hebreo: Mode ani lefaneja, agradezco ante ti. Aleluya, bendito el Señor. La ruptura del mar del límite traspasa los límites de nuestra propia naturaleza. Y a veces tenemos límites en nuestra cabeza. Y a veces, hermano, ¿recuerdan dónde tiene que estar el yelmo? El yelmo tiene que estar, o el casco tiene que estar en la cabeza, porque somos bombardeados con dardos de fuego del maligno. Hay gente que, bueno, sobre todo en estos países tercermundistas, nos gusta andar sin el casco en las motocicletas para ventilarnos y andar y creernos que estamos volando. Pero un accidente te descabeza. Muchas veces Satán envía dardos a la cabeza de las personas, porque tiene dentro de la cabeza de las personas un laboratorio de pruebas, prueba y error, prueba y error y prueba y error. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 versículo 2: no os conforméis a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque tenemos que entender que todo lo que pasa viene de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. ¿A cuánto les gusta andar en la voluntad de Dios? Pero la agradable y la perfecta. Hay personas que dicen: yo soy súper organizada, sobre todo las hermanas, los hermanos. Yo soy súper organizada, yo me agendo en todo, yo soy súper al orden, yo tengo todo anotado. Pero es que la voluntad del Señor, agradable y perfecta, es que vayamos avanzando con la perfección que da nuestro amado Señor, y que sepamos que lo que estamos haciendo es lo agradable y lo perfecto delante de la presencia del Señor. Para eso el Señor hace milagros, para eso el Señor nos entrega un milagro, para que sepamos que estamos agradándolo en esa perfecta voluntad que Él nos está entregando. Aleluya. ¿Para qué queremos multitudes? ¿Para qué queremos multitudes si no estaríamos dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta? Que vengan las multitudes, pero dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que se levanten más líderes, pero dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que haya una expansión, pero dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que el liderazgo crezca ellos mismos en el Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, separado de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15. Tienes que estar en la vid y tienes que estar dando fruto. Aleluya, bendito el Señor. Hay gente que quiere ser pastor para ponerse una corbata, para que le digan reverendísimo, grandísimo, señorcísimo, sacerdotísimo, para que haga así y 15 salgan corriendo, para que pase por encima de la gente y llame a una persona y la desacredite en público, y la persona se queda callada o se va. Y tienen una frasecita: se cuadra o se va.
¿Se acomoda o se va? Bueno, eso es en otras iglesias. En esta iglesia, los que estamos nos trajo el Espíritu Santo. Los que somos un cuerpo precioso. No necesitamos de esa palabrería ni de ese discurso amenazador, dictatorial. No, porque aquí el único que merece gloria es Jesús de Nazaret. El único que merece reverencia es Jesús de Nazaret. La gloria humana es perecedera. Las multitudes hoy te dicen: Hosana, Hosana en las alturas, y mañana crucifiquen al traidor. Para eso las multitudes. No, es mejor con Cristo estar, aunque sea crucificado, que yo pueda decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que para mí quizás hubiera sido una ganancia, la pleitesía, los nombres, el nombramiento, ya no vivo yo, lo tengo por basura. Aleluya. Bueno, estos discursos nos gustan mucho, pero se acomodan a mi bosquejo y estamos bien. Así que no de ani lefaneja, agradezco ante ti. La ruptura del mar del límite traspasa los límites de nuestra propia naturaleza. Esa naturaleza carnal, amados hermanos, esa naturaleza que a veces nos juega, nos hace unas, ¿cómo se dice? Unas tretas. Filipenses capítulo 4 versículo 11 dice la palabra del Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puede decir la iglesia eso conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver los hermanos de atrás. Amén. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben algo, hermanos? Que este año laboral fue un poco complicado. Porque si usted lee la Biblia, se somete a la Biblia, se supone que la Biblia tiene unos algoritmos matemáticos, unas ecuaciones que dan exactas, no, y las cifras en la Biblia no se equivocan. Pues uno lee la Biblia, hace el algoritmo, hace la ecuación y la ecuación da exacta. Pero yo hacía el algoritmo, hacía la ecuación y me salía inexacta la ecuación, el algoritmo. Y yo decía: pero qué extraño, qué raro, estoy trabajando, es lo que manda la Biblia. La Biblia dice: trabajen para que no tengan necesidad de nada, lo dice la Biblia. Ustedes pueden trabajar y que no tengan necesidad de nada y que la gente de afuera no hable de ustedes. Lo hacía. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo hacía. ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta? Bueno, no estoy siendo perseguido por ladrón o por meterme en lo que no me importa, o porque estoy haciendo una moñería, ¿cómo se dice lo que hacen los niños? Una pataleta. No, estoy dentro de lo establecido. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta persecución? ¿Por qué hay tanta oposición? Estuve orando, hermanos, estos días que estuve en vacaciones, metido con Dios, pasaban las horas, oraba, le preguntaba al Señor, y llegó la respuesta de parte del cielo. Se me dijo de parte del cielo: era para desanimarte, para que perdieras las fuerzas y perdieras las ganas de seguir en lo que estás haciendo. Y wow. Y empecé a mirar y ese era el efecto. Venía el ataque y uno decía: pues, y entonces, malo si sí, malo si no. Y volví y venía el ataque y yo decía: bueno, pero entonces, ¿qué es lo que quieren? Y volví al ataque. Pero hermano, gracias al Señor, y yo recordaba todo este año, que fue muy largo, por cierto, cada una de las veces que nos reuníamos como iglesia, cuando cantábamos, cuando sentíamos al Señor, cuando vengo y le doy un abrazo a un hermano, a una hermana, cuando le digo Dios le bendiga, cuando lo veo usted cantando, adorando, levantando sus manos, yo decía: ya, quieren detener el avance de la obra del Señor, porque la Biblia dice: heriré a quién. ¿Y qué pasará? Las ovejas serán dispersas. Y entonces yo dije: tengo que redoblar el blindaje en mi yelmo. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Redoblar el blindaje en el yelmo. Aleluya. O sea, tener ese yelmo ahí preparado, ese casco. Hay que ponerle el vidrio ese pequeñito.
blindaje 5 para que los dardos del enemigo no entren y desanimen al pastor, no entren y desanimen el proyecto, porque hemos predicado que en este lugar vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Me gozo cuando los hermanos me llaman y me cuentan milagros. Esta semana me llamó el hermano Jorge, me dijo: pastor, mi carro se dañó la batería, la averigüé, valía tanta plata, oré al Señor como usted nos ha enseñado y de repente recibí una llamada de los Estados Unidos: ¿cuánto vale el repuesto? Le vamos a dar casi la mitad. Me llamó feliz y me dijo: pastor, glorifique a Dios y cuente el testimonio. Porque el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro ayudador. ¿A dónde iríamos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Vamos a crecer, lo aseguro, en el nombre de Jesús de Nazaret, pero un crecimiento sano, un crecimiento que lo dé Dios, un crecimiento que esté lleno de los dones del Espíritu Santo, que haya lenguas, que haya bautismo en el Señor, que haya un mover del Espíritu Santo, que las almas vengan arrepentidas y sobre todo agradecidas ante Dios. Tengo que avanzar. Y entonces dice: vivir con gratitud radical. Amén. ¿A cuántos les gusta vivir con gratitud radical? Estaba pidiendo una canción, no se pudo. Señor, hazme un radical. No se pudo esa canción, pero la íbamos a cantar. Oh Señor, hazme un radical. ¿A cuánto le gusta ser un radical? Pero en la gratitud con Dios. Hay gente que le gusta ser psicorrígida. Yo soy así y yo soy así. No, porque no se vuelve radical en la gratitud hacia Dios. Dice la palabra, Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice el capítulo 3: el justo por la fe vivirá, a su nombre sea la gloria. El justo por su fe vivirá, a su nombre sea la gloria. Me gusta eso de que el justo por su fe vivirá. Ahorita cantamos: y la montaña se moverá y el problema se moverá, la aflicción se moverá, a su nombre sea la gloria. Romanos capítulo 3 versículo 31 dice la palabra del Señor: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 3 31. Proverbios capítulo 3 versículo 18. Son versículos que aparecen ahí, que hay que leerlos porque el Señor nos los ha dado. Este me gusta. Proverbios capítulo 3 versículo 18 dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Vamos a poner aquí, aleluya, la gratitud. Ella es árbol de vida a los que de ella, pero no gratitud frente al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, aleluya. Yo le puedo fallar a usted mañana, pasado mañana y el resto de la vida. Usted me puede fallar a mí cada que le dé la quiere, pero Dios no nos falla. El Señor no nos va a fallar. A mí no me ha fallado el Señor. Puede que yo le falle a usted, sí es verdad, pero no le va a fallar el Señor al que usted creyó. A su nombre sea la gloria. A mí no me ha fallado el Señor que le creí, al Señor que me llamó a servirle, al Señor que me llamó a predicar, al Señor que me llamó a adorarle. Nunca me ha fallado. Dice la Biblia: bienaventurados son los que la retienen. Bendito el Señor. Tenemos que devolvernos rápidamente. Dice 5 estados, hablando analógicamente, 5 eslabones. Egipto era la esclavitud, el estado del Mar Rojo. El desierto es un desierto profundo, y el monte es el monte siniático donde les entregaron la Torá. La Nueva Jerusalén, bendito el nombre del Señor. Efesios capítulo 2. Estoy hablando de mensajes que ya he predicado, que llegaron a mi cabeza mientras estaba estudiando. Efesios capítulo 2 es un pasaje intenso. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. O sea, estábamos en Egipto, estábamos esclavizados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. ¿Conoce usted un hijo de la ira? ¿Con quién habrá engendrado la ira un hijo? ¿Lo ha preguntado? La ira engendró un hijo.
¿Recuerdan al padre de la mentira? El padre de la mentira y la madre ira engendraron un hijo. Éramos nosotros cuando estábamos sin Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aleluya, bendito el nombre del Señor. Qué buena palabra. Entonces dice la palabra, traspasan esos límites emocionales para luego madurar. Hay que madurar el alma mental, que es el desierto, donde usted está entre el cielo y la arena. Es un lugar para la revelación. En el desierto o perecemos o ganamos. Amén. Los pecados del desierto. Hice esa investigación. Hubiera sido también un buen título para el mensaje de esta mañana. Los pecados del desierto. Yo quiero que sepas que vivir en un desierto es sumamente caótico. En la mañana no aguantas el sol. De 11 a 3 todo el mundo se esconde. Y en la noche baja la temperatura casi a grados centígrados, bajo cero. No hay vegetación, todo está lleno de polvo, de arena. Y más si estás con el mar que está congelado y el desierto caliente, estás en una situación muy compleja. Pero el desierto también te lleva al análisis, porque tienes solamente el cielo y la tierra y estás tú. No hay nada más que hacer. Pero en ese desierto podemos ganar o podemos perder. Yo no sé cuántos están pasando por el desierto. Ya salieron de Egipto y al salir de Egipto ya pasaron los 85 años de esclavitud dura, muy dura. Era una esclavitud durísima, más allá de la comprensión humana. Esclavos y esclavos y esclavos. Nacían esclavos, crecían esclavos, morían esclavos. Luego entran a ese milagro que se violenta la ley natural. Una pared a la derecha, una pared a la izquierda. Ponle arbolitos y un par de canarios cantores si quieres, y pasan el Mar Rojo y luego se encuentran frente al desierto, y en el desierto tienen que ir a encontrarse con la Torá. Dice que el monte temblaba porque Dios estaba ahí, y el monte humeaba porque Dios estaba ahí. Tenían ya la Torá, tenían ya el maná. Se demoró un poquitito Moisés por lo que sea, y ahí mismo el pueblo se desbocó y pecó y se corrompió, y Moisés se llenó de enojo y dijo, pero el Señor le dijo a Moisés, ese pueblo que tú estabas pastoreando se corrompió. Y él bajó apresurado, asustado, todavía lleno de la gloria del Señor. El rostro todavía le resplandecía. Hermano, qué bueno esos hermanos que lo respetan a uno cuando uno se baja del púlpito. Ay, mi pastor, gloria a Dios, está lleno todavía de la gloria de Dios. Y Moisés vio el pueblo y dijo, el pueblo se está desenfrenando. Y se enojó Moisés. Bendito el Señor. Bueno, sigamos. Los hermanos están muy atentos hoy. Dice la palabra del Señor. Y entonces los pecados del desierto. Vamos a empezar con el pecado los pecados del desierto. Amén. ¿Tengo tu atención? Vamos a empezar con el primer pecado, el pecado de la murmuración. Fue un pecado que se dio en el desierto. Eso está en Éxodo capítulo 15, versículo 24. Después de la murmuración vino el becerro de oro. Se olvidaron del culto y de lo que Dios había, de las 10 bombas atómicas que el Señor le había enviado a los egipcios. Dijeron, no, pues vámonos para lo que acaba de pasar. Hay gente que todavía tiene en el corazón la festividad que acaba de pasar. Todavía ellos no salen, pero en el corazón todavía salen y van ahí. Y ellos, aleluya, bendito el nombre del Señor, el becerro de oro. Y otro pecado de esos es la rebeldía. ¿Sabe, hermano, por qué vino la rebeldía en el pueblo de Israel? ¿Quiere saber por qué? ¿Quiere saber por qué vino la rebeldía en el pueblo? ¿Quiere saber? Porque sentía nostalgia por Egipto. Es lo que dice mi bosquejo. Sentían nostalgia por Egipto. Digo, pues se la vamos a montar a Moisés. ¡Ay, en Egipto había más cebollas! ¡Ay, en Egipto como pasa! Mentiras, eran unos perdedores. No los querían ni los gatos de los egipcios, porque los gatos eran deidades allá. Nadie quería saber de esa plaga hebrea, eran una plaga. Nacían y los mataban, los abofeteaban. Dice que fue tanta la humillación que clamaron a Dios y Dios se acordó. ¿Existían? Hice una promesa a los patriarcas. Y después de que Dios lo levantó, de que Dios les enseñó a vestirse, le dio una cultura, le dio unas leyes, porque ellos se rebelaron contra Moisés y ya tenían la Torá. O sea, se rebelaron contra la palabra que Dios les había dado. Ahí había unos preceptos
10 mandamientos, dicen los más profundos, 613 ordenanzas. Dios se las había entregado, el monte humeaba, ya cargaban el santo santuario, y la gente murmuró contra Moisés y contra Dios porque añoraban el Egipto. Ay, es que en Egipto, hermano, que cuando alguien está siguiendo las tablas, cuando alguien está siguiendo la palabra del Señor, no mira atrás. Yo siempre le digo, Daisy, cuando el Señor te lleve a Europa, no vayas a mirar atrás. Yo siempre le digo a un hermano que me pidió un consejo: pastor, estoy esperando una respuesta, necesito irme para los Estados Unidos. ¡Váyase! El Señor lo va a llevar. Y siempre que le escribo le digo: no mire atrás, no vuelva atrás, aquí no se le quedó nada, no vuelva atrás, aleluya. Porque cuando uno se convierte de verdad al evangelio o está en un proyecto, uno no mira atrás a nada. La única que miró atrás se quedó convertida en un bulto de sal. Yo no le digo estatua, yo le digo un bulto de sal. Ni siquiera Lot, con todo el amor que tenía por él, ni siquiera las hijas la amaban. Se veían en esa mamá. Bueno, es lo que dice la Biblia. Las hijas se veían en esa mamá. No volvieron atrás por ella. ¿Quién quiere un bulto de sal? Vamos a seguir mejor. Aleluya. Las hijas no se volvieron detrás de la mamá. No, dije, oye, qué rico. ¿Quién se devuelve por ese bulto de sal para que nos la metamos a la cueva? ¿Cómo vamos a dejar a mi mamá? Y no, corra, que por aquí fue. Porque no se puede mirar atrás. Ninguno que ponga su mano en el arado y mire atrás es digno de mí. Si alguno, aleluya. Que no podemos mirar atrás, hermano. El Señor nos llamó con un propósito. Si te llamó una iglesia mega, gloria a Dios, glorifica al Señor, estás en la lista de las iglesias mega. Pero si te llamó una iglesia pequeñita donde son 4 o 5 que cantan con un charrasco y maracas, pues daría ahí te puso el Señor. Por algo el Señor te habrá puesto ahí. El Señor quiere que cantes ahí, el Señor quiere que le adores ahí. El Señor no te tiene en un ¿cómo se llama? En un semáforo cantando, ni tocando un instrumento en un semáforo. El Señor te llevó a una iglesia pequeña porque ahí es donde te aguantan y te toleran. De pronto en una iglesia grande no te soportarían ni 2 minutos. Pero si el Señor te trajo, mantente firme como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Bueno, bendito el Señor. Así que estamos en esto. Eso está para que no piensen que es mío, está en Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Luego la rebelión de Coré, que está en Números capítulo 16. Y luego los espías y la falta de fe en la tierra prometida, que está el número 13. Y luego, esto es grave, la adoración a Baal y la fornicación con las mujeres impías. Punto. Ahí no me voy a quedar, hemos hablado mucho de eso. Número 25. Desconfianza en las promesas de Dios. Desconfianza, cuando desconfiamos en las promesas del Señor, estamos en los pecados del desierto. Es tiempo de la libertad, amados hermanos. Yo siempre predico de la libertad que Cristo produce en el corazón del creyente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice en Juan capítulo 8, versículo 32. Cristo es nuestro libertador. La esclavitud es un asunto de mentalidad. Amén. La esclavitud es un asunto de mentalidad. Cuando las personas están acostumbradas a vivir de una forma en particular, pierden la capacidad de abrir su mente a otra forma de vida diferente. Y muchas veces pensamos lo que otros piensan, hablamos o repetimos lo que otros repiten, hacemos cosas que otros hacen, repetimos las cosas que dicen o opinan otros. Hacemos casi todo en base a lo que hemos hecho en otras ocasiones o lo que nos enseñaron a hacer. Y entonces cuando el Señor dice, son libres, decimos, no, sí estamos bien. Y entonces el Señor quiere darnos nuevas experiencias. ¿A cuánto le gustan las experiencias con el Señor? Aleluya, amén. A mí me gustan tanto las experiencias con el Señor. Mientras Él no me deje, me gustan las experiencias con el Señor. Aleluya. Pablo habla acerca de las experiencias con el Señor. Una de esas fue que tuvo que bajarse en el muro de la ciudad. ¿Alguien conoce los muros de las ciudades? Nadie ha ido a Cartagena, solamente yo he ido a Cartagena. En los muros de la ciudad son
unos muros grandes y estaba cerrada la ciudad. Metieron a Pablo en una canasta en la que usted hace mercado y lo bajaron por ahí. No quiero imaginarme el terror, porque era un muro alto. Cuando iba en la mitad, ¿qué habrá pensado Pablo? Si se suelta esta canasta, Señor, recíbeme en tu gloria. Aleluya. Pero Pablo se mantenía ahí. Lo sacaron, lo soltaron de a poquitico, de a poquitico. Ni siquiera se dieron cuenta. Lo único que se dieron cuenta fue cuando cayó al piso. Y entonces él se bajó, hizo una señal y salió corriendo. Experiencias con Dios, con un propósito determinado, con un propósito específico. El Señor no llamó a una iglesia para que se quede dormida. El Señor no llamó a una iglesia para el estancamiento. Hermano, usted no se puede quedar estancado. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así que Dios nos llama a la libertad. Y entonces Dios nos llama a esa libertad espiritual, a la libertad intelectual, a la libertad doctrinal, y no creernos nuestras propias mentiras. ¿Sabe qué es lo peor del mentiroso? Que él mismo se las cree. Un mentiroso se cree sus propias mentiras. Usted le dice al mentiroso, mire, no, él se las cree. Él está diciendo una mentira y él se la cree y asevera que la es. Pero si es una mentira, la está creyendo. Y a veces nosotros creemos nuestras propias mentiras, que somos los mejores, que somos los únicos, que somos la Coca-Cola, la última del desierto, que somos la vaca que más come pasto, que somos esas cosas que no bendicen, y son mentiras. Uno se acuesta, se mira en el espejo y ay, no, si supieran cómo soy yo, de verdad, ay, yo. Pero cuando le suena el teléfono, ¡aló! No creernos nuestras propias mentiras. Bendito el nombre del Señor. Lucas capítulo 12 versículo 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Y comenzó a decirle a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Había una iglesia llena. A los que les gustan las iglesias gigantes, gloria a Dios por esas iglesias gigantes. Jesús hizo un culto y la multitud era tanto que la gente se atropellaba entre ellos. Y el Señor se asustó y dijo: uy, cuidado de la levadura de los fariseos. Y todos lo miraron: uy, pero Cristo, mira no, eso es pura hipocresía. Lo dice Lucas capítulo 12 versículo 1. Dijo: no. Y vio a la gente, aleluya. Y entonces empezó a decir el Señor: no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y le dicen: no le tengan miedo a nadie, no le tengan miedo a nadie. Porque es que el temor es un arma que usa Satanás para debilitar la vida del soldado. Un soldado atemorizado no sale de la mazmorra, no sale de la trinchera. Puede tener el arma más poderosa, pero si tiene miedo se queda escondido. Y el diablo viene a meterle temor a la iglesia, y viene a que usted sienta temor. Ay, Señor, no, la Biblia dice: oh, muchachos, os digo, amigos míos. Qué buena esa frase de Jesús de Nazaret: amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo que a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Este me gusta para los hermanos que... Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así es, hermana Floriceda, aplauda la misericordia del Señor. No temáis, no, este año, ¿qué nos depara? No tengamos miedo este año. Vamos para adelante en el nombre poderoso del Señor. ¿Han visto los pajarillos? Esas cotorritas, esas loras, esas guacamayas. ¿Han visto guacamayas en la ciudad de Medellín? Cuando, amén, las he visto. No, Dios los tiene contados. Dice: ¿los ven? Son hermosos. Ustedes valen más que ellos. Aleluya, no tengan miedo. Iglesia Semilla de Mostaza, Shalom, Shalom, no tengamos miedo. Vamos para adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sí, me quedan 3 minutos, creo. Ok, 5 minutos me quedan. A veces es difícil para el cerebro humano desprenderse de las estructuras a las que ya está apegado.
Por supuesto, va a haber rechazos, pero somos conscientes, y no solo por el rechazo social, la lucha por la libertad espiritual es absolutamente vital. Vital, libertad. Y no es solo teología de la prosperidad, no es solo el materialismo. Dios abre ventanas en el cielo. Probadme en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición por esas ventanas hasta que sobre y aleluya. Coloca medios para que no tengamos ninguna necesidad. Y yo he estado tratando de encontrar el punto exacto donde el Señor quiere llevar la economía de algunos de los hermanos, mi propia economía. Encontré un versículo maravilloso en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 11 dice: y que procuréis tener tranquilidad, ocúpense en sus negocios, trabajen con sus manos de la manera como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y nos dice el estrato donde el cristianismo debería de estar, y no tengáis necesidad de nada. Sigamos, aleluya, bendito el Señor. Pero cuando hablamos de la verdadera libertad, tenemos que reducirnos o renunciar a nosotros mismos, y tenemos que reeducarnos para lo que realmente importa en el corazón del creyente. Porque si necesitamos libertad, Cristo es libertad. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, me gusta esta palabra. Hace algún día, vuelvo a repetir, estaba un poco aprisionado mi cerebro. Habían cientos y cientos de dardos bombardeando mi cabeza. No entendía por qué estaba pasando eso. Y vino a mí una palabra de parte del Señor que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero el reino, primero su justicia, lo demás el Señor lo añade. Aleluya. Esas opiniones reales, construidas, incluso revisadas. Si ya tenemos opiniones formadas, volver a revisar continuamente, revisar esas ideas que tenemos en nuestra mente, revisar esas conductas aprendidas, cosas que al revisar se quedaron ahí ya un tiempo, que no comprende a nuestra actualidad. Aleluya. Usted tiene de pronto por ahí en la cabeza cosas de antaño, se le quedaron cuando era chiquito. Aleluya. Pero Pablo dice, cuando éramos niños hablábamos como niños, actuábamos como niños, pero ya crecimos, ya maduramos, ya no estamos para andar con las cosas de niños. Nuestra vida actual necesita tener una renovación espiritual, una capacidad de adaptación, de renovarnos, no quedarnos fermentados intelectualmente y emocionalmente. Por favor, finalizo con esto. Esto es vital. Cantares, 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 el libro de Cantares. Una poesía extraordinaria, solamente leída para personas que tenían 30 años en adelante. No podía leerse antes. Y está en Cantares capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra: la voz de mi amado, he aquí viene, saltando, brincando montes y collados. Cantares, aquí viene saltando, brincando sobre los collados. Mi consulta decía: sagrados momentos, sagrados saltos proféticos de la historia. Gracias, hermana Floricel. Y entonces dice, esos saltos sagrados, esos momentos sagrados, esos saltos proféticos de la historia, también en nuestro linaje vernáculo, esa sacudida espiritual. A mí me gustan esas sacudidas espirituales, como que el Señor le dice: no le oye, y uno como que se asusta y dice: sí, disculpe, perdón, estaba distraído, Señor. Bendito el Señor. Esas sacudidas espirituales que vienen al cristiano. Efesios capítulo 1 versículo 4. Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra del Señor: según nos escogió delante de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y entonces hay un algoritmo ahí, no forzoso, de Cantares capítulo 2 versículo 8. La intervención divina en el tiempo del cristiano. Aleluya. La intervención divina en el tiempo del cristiano. Una nota curiosa: según los sabios, las construcciones que los hebreos hacían en su esclavitud eran construcciones que estaban hechas sobre lugares débiles, y al construirlas en esos 86 años de mucha
violencia en su esclavitud, se derrumbaban constantemente y tenían que hacer todo el tiempo la misma labor, trabajo o esclavitud moderna, romper el espíritu, porque no había ningún fruto de ese trabajo. Ellos no veían el fruto, tenían siempre que reconstruir lo que ya habían hecho, y eso llevaba a destruir el espíritu. Pero tenemos un elemento en nuestro favor. O sea, los ponían a construir en un sector que se iba a caer, y ellos estaban finalizando y se caía, y le decían nuevamente con el látigo egipcio: vuelvan a construir. Eso golpeaba el espíritu de ellos. Construían y se dañaban, los estaban reduciendo a mortal. Y eso es lo que hace Satán con algunas personas que se descuidan. Lo mismo, hacen una labor, se daña, hacen otra labor, se daña, porque no tienen la bendición del Señor. Pero nosotros tenemos un elemento en nuestro favor, y es la obra redentora de Jesús de Nazaret, la victoriosa y la continuidad victoriosa que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice a la iglesia: vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para salvación del alma. Y vamos nosotros de gloria en gloria y avanzando día a día. Y no nos quedamos con la cubeta o el cerebro dentro de la cubeta, sino que vamos explorando nuevos milagros que el Señor hace en bien de la iglesia, nuevos milagros que el Señor hace en bien de la congregación, nuevos convertidos que son un milagro para la gloria del Señor, sorpresas en la palabra del Señor, la palabra que penetra como una espada de doble filo y parte el alma, las coyunturas y los tuétanos, y aún percibe las intenciones y las motivaciones del corazón mismo. Eso es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.